quisiera que continuáramos en esta mañana hablando sobre lo que es el tiempo en que Jesús pasó, un tiempo muy complejo, quizás el momento más difícil de su vida, y hemos estado analizando muchas cosas sobre la vida de Jesús cuando está crucificado, qué cosas son las que realmente Él tenía en mente, qué cosas son las que dijo, qué cosas son las que realmente mostraron su carácter y sus convicciones. Todos nosotros nos recordamos que los 2 años que vivimos de pandemia, esa pandemia tan dura y fuerte que vino del COVID-19, y uno de los temas más importantes que fueron dentro de todos esos momentos difíciles de enfermedad eran las instrucciones de cuidarnos unos a otros, ¿no? Se hablaba mucho de las instrucciones de cómo nosotros debíamos cuidarnos a nosotros mismos y a los que estaban cerca de nosotros para evitar la terrible enfermedad. Y al parecer se generó como una cultura de responsabilidad, no solo de cuidado personal, sino de cuidar a los que estaban cerca de nosotros. Es más, se hacía énfasis en procurar no contagiar a nadie por negligencia, por descuido. Yo recuerdo que mi hijo tenía que estar dentro de todo ese mar y andaba con los trajes esos espaciales que se ponían, los pobres, y a él le dio 3 veces o 2 veces COVID, no me acuerdo cuántas veces, y la primera vez que le dio, o sea, las casas de nosotros no son casas grandes, por lo menos estamos viviendo, ¿no? Son casas chiquitas, ¿no? No son tan chiquitas que los chuchos mueven la cola así, sino que lo mueven así, porque no caben. Entonces, o sea, sí. Sí. Otro que dice que la gente que tiene crucifijo no está así, sino que está así, porque no caben las manos abiertas, las casitas que estamos viviendo. Aquel tenía su cuartito ahí hecho y recuerdo que cuando le dio la primera vez se metió a ese cuarto y no apareció para nada, solo salía para bañarse con máscara y con todo, y la comida se le daba ahí y él pasó encerrado durante todo ese tiempo, y la idea era: no solo debo pensar en mí, debo pensar en los demás, debo cuidar a otros. Esa fue la idea, que era el imperativo, ¿no? Yo no voy a ser un agente. Y la mayoría de negligentes les valió y que hicieron un montón de cosas, se les pasó la factura y pagaron las consecuencias. Muchos no cumplieron con los protocolos establecidos y otros sí los cumplieron, pero no sé cuántos de ustedes tuvieron parientes que fallecieron por COVID. En el caso de mi familia hubo 2 personas que murieron, 3 que murieron por COVID, mis 2 padres y mi cuñado en Estados Unidos, y fue un tiempo bien difícil. A veces es complejo pensar en ayudar y cuidar a otros cuando uno lo está pasando mal, cuando uno realmente está teniendo dificultades y adversidades como lo que se ve en el momento en que Jesús está aquí. Sin embargo, Jesús va a hacer algo de su declaración que nos muestra que es el corazón del Maestro. Hablamos que el primer descubrimiento que hacemos con respecto a esto es que para enfrentar o encontrar esperanza en tiempos de desesperanza, debemos soltar a los que nos tratan de hacer daño. Dijimos, es el perdón, déjenlo a un lado.
no se aferre a eso, suéltelo, déjelo. Y por eso Jesús utiliza la primera frase donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase que pudimos evaluar tiene que ver con el principio de que para encontrar esperanza en tiempos de desesperanza debemos ver alrededor, identificarnos con los que sufren, tener una empatía con los que están a mi alrededor. Y Jesús, a pesar de que estaba emproblemado, le dijo a un ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo escuchó, lo atendió y extendió su favor. Y esa es la actitud. Pero la tercera palabra que Jesús utiliza en la cruz es una palabra muy interesante. Bueno, es toda una frase, pero que tiene que ver con el hecho de que Jesús está sufriendo y está experimentando todos los dolores. Sin embargo, en un acto de ver hacia abajo, ve a su mamá, y cuando ve a su madre, el corazón de Jesús se conmueve, porque ve a su madre allí junto con su tía y con sus demás amigas, 4 mujeres, y mira al apóstol Juan. No sé bueno, ustedes mamás, no sé qué sentirían o qué sentirá una mamá estar a los pies de su hijo o su hija, que está llorando y sufriendo, crucificada. ¿Cómo será su corazón? Me imagino que el corazón estaría hecho pedazos, ¿sí o no? O sea, el nivel de sufrimiento de una madre al ver que su hijo amado está sufriendo es un nivel de sufrimiento quizás de los más grandes. Como les decía algunas veces, mi padre decía que él había visto morir a sus hermanos, a su mamá, pero cuando murió mi hermano mayor, su primer hijo, mi papá dijo que no hay comparación de dolor con la muerte de un hijo. O sea, es superior a la de la madre, la del padre, la del esposo, la muerte de un hijo, que es uno de los eventos más dolorosos. Tan dolorosos que ha sido la única vez, fue la única vez en que yo vi a mi padre llorar. Durante toda su vida jamás lo vi llorar, pero él decía que su corazón se había desgarrado. Entonces se pueden imaginar ustedes a la mamá de Jesús, María, de rodillas, tirada, postrada, viendo a su hijo sufrir, y no solamente eso, escuchando a todos los que están a su alrededor odiar a su hijo, escupirlo, decirle vulgaridades, los soldados hablar mal de él, los judíos, los religiosos, los fariseos expresar cosas de él. Dice que podía salvar a otros, pero no se puede salvar a él, que a ver, salvate vos, a ver si es cierto. Y toda esa dimensión y toda esa expresión emotiva que una madre puede tener ante ver el dolor de ver a su hijo y no puede hacer nada, es algo bien importante. Ahora quiero hacerles notar algo. María podía haber hecho algo por su hijo. María pudo, y esa es una evidencia teológica, histórica, dentro del texto, María pudo haberle dicho a los judíos, a los romanos, haberle dicho: no le hagan caso, si mi hijo desde chiquito ha tenido problemas de creerse Mesías. O sea, es mentira, yo lo conozco a él, lo que él está diciendo. María se pudo haber convertido en un testigo para que Jesús no fuera a la cruz. Pero el silencio de María demuestra que no solamente estaba convencida de que Jesús era lo que decía que era,
sino que también estaba convencida de que ella no tenía que meterse en eso. Y su silencio hace que más doloroso su corazón, ¿no? Es decir, el hecho de que pueda decir, es que si yo hubiera dicho, yo meto mano en esto, bien pudiera haber sacado de este problema a mi hijo. Pero María dijo, eso implica entonces que María tenía un corazón partido, pero también tenía un corazón dedicado a Dios, diciendo, tengo que soportar eso. Creo que uno de los sufrimientos más dolorosos de una persona es el sufrimiento en silencio, ¿sí? El sufrimiento en que no se puede decir, no se debe decir, no se puede hacer nada con decirlo, y muchas madres sufren de esa forma. Ahora en nuestros contextos en América Latina hay muchas cosas de mamás que están sufriendo. ¿Sabían ustedes que aquí en este país el promedio de embarazo es un promedio de 15 años para una niña? ¿Cuántos sufrimientos hay en medio de nuestros pueblos y en este país de abusos de niñas, de hombres que han abusado o de madres que simple y sencillamente se callan ante toda la dificultad? Estoy planteándoles el corazón de María. Cuando Jesús ve a María, Jesús percibe todo eso. Él dice mi mamá. O sea, en su acto o en su actuación de hombre y de hijo, dice, mi madre está sufriendo. Añádanle que María también podría estar pensando, y me quedo sola. O sea, ¿quién me va a ayudar ahora? O sea, había muertos, o lo que se ve durante la revelación del Nuevo Testamento. Era una mujer viuda. Su hijo, que era el primogénito, que asumía el rol de sostenerla y mantenerla para su vida, está muriendo, y sus hermanos no están presentes porque sus hermanos simple y sencillamente no creen en Jesús ni en lo que Él está haciendo y la han dejado sola. Entonces la pregunta dentro de su corazón es, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a echar la mano? Entonces, todas esas dimensiones en su corazón son las dimensiones que Jesús va a expresar en su palabra, porque Jesús dice, mi mamá ha de estar afligida porque se va a quedar desamparada. Entonces Jesús en Juan 19, dice Juan 19, 25, dice Juan 19, 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Versículo 27, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Quizás el tercer gran principio que yo miro en el manejo de Jesús en el momento difícil de su vida es que si quiero tener esperanza en tiempos de desesperanza, no debo olvidar cuidar a los que están cerca de mí, los que están cerca de mí, a los que me aman, a los que son mis amigos, a las personas que están cerca de mí. Tengo una responsabilidad también de ministrarlos y de cuidarlos.
aunque esté sufriendo yo mismo, pero Jesús dice, yo voy a ayudar a mi mamá. ¿Y qué ejemplo o modelo dejó Jesús de cuidado a los que amaba y estaban cerca de él? Bueno, nosotros podemos encontrar varios pensamientos. El concepto que qué significa desde la perspectiva de Juan y María escuchar las palabras que Jesús les entrega a ambos, cómo los cuidó Jesús a los que los amaban y estaban cerca de él, porque las palabras de Jesús no solo son de cuidado y de amor para María, también son para Juan, pero no son para María Magdalena ni Cleofas, nada. O sea, notan ustedes esas palabras, porque el cuidado tiene que ver con eso, tiene que ver con discernir y priorizar realmente quiénes son los que necesitan mi ayuda en un momento determinado, los más vulnerables. La primera acción de cuidado de Jesús es lo que yo llamo que una persona, si va a cuidar a otra, primero tiene que tener mucha atención para con ella. La primera acción de cuidado es lo que yo llamo la atención que Jesús le da a los que están ahí. Yo me puse a pensar, ¿dónde sería más importante o más relevante o más útil mirar? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué creen ustedes? Es decir, ¿en quién podría estar enfocado Jesús en este momento para poder salir de su crisis? Iba pues, allá está su papá. Y aquel lo puede todo. Sin embargo, Jesús deja por un momento de ver para arriba y ve hacia abajo. ¿Sí? Ve hacia la realidad, pone los pies en la tierra. Eso es lo que yo llamo espiritualidad. Hermanos, ser espirituales no está bien para arriba siempre. Ser espirituales también está bien para abajo, para los que sufren, para los que tienen necesidad, para los que están en graves problemas. El problema de la iglesia ha sido que toda la vida sigue viviendo solo para arriba y ha dejado de ver la realidad en la que viven muchos seres y muchas personas que están sufriendo. Entonces dice el pasaje, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre. ¿Observan ustedes la expresión ver? ¿Sí? O sea, él dice, vio a su mamá y a Juan. Es decir, a veces pensamos que el cuidado y la atención que debemos dar a los que nos aman o amamos tiene que ver con lo superficial y no tomar en serio las luchas de esa persona. En el texto griego existen dos palabras para ver. Una es la palabra ginosco, que es conocer, ver, y la otra es la palabra oiga, que es ver y experimentar. La palabra ginosco se utiliza para ver lo superficial, lo exterior. La palabra oiga es una mirada que va más allá de lo que está enfrente y lo que va a lo que está adentro. La palabra que se utiliza aquí, que Juan utiliza, es la palabra oiga. La idea es que Jesús no dio una mirada solo a lo exterior de su madre, ni de lo de Juan, ni de los que están ahí. Jesús experimentó con su mirar lo que ella está sintiendo. Es una mirada que se identifica, que siente, es empática, que va más allá y que se pone en los zapatos de la persona que está allí. No es alguien que solo ve como un objeto, un bulto, sino que ve lo que está viviendo y lo que está luchando. La mirada de Jesús
Aquí es una mirada de discernimiento, es una mirada de ver más internamente las crisis y los conflictos que su mamá y Juan puedan estar teniendo. Esa mirada es una mirada muy importante, porque a veces estamos tan ensimismados en nosotros, con nuestros propios problemas y crisis, que simplemente no prestamos atención a lo que está pasando a los seres que están a nuestro alrededor. Cuando estudiábamos en CETECA, muchos de nosotros veníamos de la zona urbana, de las capitales y todo, pero había algunos hermanos que venían de los pueblos más refundidos, en Guatemala, allá en Santa Cruz Barranquilla, en Huehuetenango, en todos esos lugares metidos, grandes pobrezas, en donde sus limitaciones eran tan grandes. Y ustedes saben que cuando uno está interno en un seminario, las comidas de los seminarios no son nada gourmet, ¿verdad? Porque son comidas que son hechas a la carrera, a veces sucias, a veces con mucha falta de higiene. Mi esposa trabajaba en la cocina y cada vez que yo bajaba a comer y la miraba y me decía que no comiera, era porque le habían hallado una cucaracha a los frijoles o habían encontrado un montón de cosas en la comida. Y CETECA, literalmente todos los días, de lunes a viernes, en la mañana nos daban arroz y frijoles sancochados negros con un caldo de mosh. Eso era todos los días. Y en la noche lo mismo. El único que variaba era la mediodía, que a veces nos daban carne de tiranosaurio o de guerrillero, no sé qué eran, porque eran unos pedazos que nos daban. Y a veces hacían unos sus menjurjes, todos, bueno. Y claro, ya todos los días. Pero yo miraba que venían algunos de estos pobrecitos cuando les ponían el arroz, los frijoles y el mosh y todo el pan, ellos se les abrían los ojos, porque para ellos era comer todos los días y comer cada tiempo, su tiempo. Y uno podría decir, qué tremendo, o sea, a veces no vemos y lo vemos solo de una manera superficial. Esto no me gusta, no quiero. De ahí el Señor me dio otra lección allí en CETECA, donde cuando nos bañábamos el agua era muy helada, pero había calentadores de gas, y cuando el gas se iba, el agua era heladísima, pues. Y era una gritadera y murmuradera de todos los líderes, siervos, pastores que estaban preparando para el sufrimiento en la iglesia, quejándose y murmurándose del agua helada. Y recuerdo que yo estaba esperando para entrar al baño y venía un misionero, no sé de dónde, pero venía y tenía todo sucio. Y recuerdo que yo le dije que se bañara el primero, se metió al agua, abrió el agua y le empezó a caer y dijo: gracias Dios mío por darme agua, porque no he tenido agua durante tanto tiempo. Se me cayó la cara de vergüenza. Nosotros vemos tan superficial algunas cosas porque no las estamos experimentando. Algunos de ustedes aquí ni siquiera una vez han aguantado hambre porque no han tenido para comer, han aguantado hambre porque hacen dieta, porque quieren ver bonitos. Pero que usted tenga el deseo de comer y no haya, es difícil que nosotros experimentemos eso. Jesús dice: mi madre, me identifico con lo que sufre, con lo de adentro, y por eso la debo cuidar, por eso tengo que entender. ¿Cuántos padres muchas veces no están viendo lo que está ocurriendo con sus hijos? Están viendo solo de una manera superficial. El problema muchas veces, como les digo, es que hay conductas de nuestros hijos que solo les prestamos atención o lo vemos superficialmente como conductas humanistas y no tanto lo que se tiene que trabajar internamente para poder salir de una crisis o ayudar más efectivamente. Hoy se habla mucho del TDAH,
el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y es un diagnóstico psicológico que le ponen a un montón de monos que andan para arriba y para abajo, que no prestan atención, que se distraen cuando pasa una mosca y viven haciendo depresión y hacen un montón de cosas y lo otro en las escuelas. Y está de moda darles Ritalin, meterles pastillas para bajar los ritmos. En la escuela se les daba, había un montón de bichos que había que darles una dosis para que les bajara el ritmo, porque si no, no estaban quietos. Para serles honesto, yo voy más de la línea del educador inglés Sir Arthur Ken Robinson, en donde dice que el TDAH es un invento de los psicólogos que no toca el verdadero problema. Y el verdadero problema es que hay un montón de monos que están así porque están aburridos, porque lo que les damos en las clases son tonteras, aburridas, que no tienen ningún sentido de interés para ellos. En pocas palabras, Ken Robinson dice, si las clases, los currículos y las metodologías y los maestros fueran creativos, dinámicos y retantes, no habrían monos que no están prestando atención. ¿Por qué? Porque simplemente no están aburridos. Esa es una tesis. Yo me inclino a creer más por eso. Aunque sé que muchos especialistas y todos hacen un montón. En la escuela teníamos un montón de bichos con TDAH, HDLM, MFJ, no sé por qué cada quien, todas las cosas que están dando. Pero lo que ocurre es que a veces no tenemos un déficit de atención, no porque no podamos, sino porque no estamos viendo las realidades internas de un niño, de una niña, de un joven, de una muchacha. Todo lo que nosotros podemos ver, hermanos, miren, todas las conductas y todas las cuestiones que se desarrollan comienzan con ciertos detalles, con ciertas cositas que debería haber prestado atención para que después el problema ya no se me haga tan grande. Cosas que yo tenía que haber ejecutado porque tendría que haber visto con ojos de discernimiento la parte interna de eso. Todos nosotros, por lo menos las tendencias y lo que la Escritura menciona, nos damos cuenta que, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que es, todas estas conductas de diferenciación de género son conductas aprendidas que empiezan con pequeñas señales. Y si los padres hubieran visto las pequeñas señales que se estaban dando y les hubieran parado en ese momento, la confusión del género y del pensamiento no se daría ya. Y no solamente para eso, para cualquier otro tipo de cosa. Decimos, el niño grande ya de 13, 14 es que está en la época de la rebeldía, en la época de cuando los jóvenes son rebeldes, en la época de adolescente, pero en realidad ahí no está en la época de la rebeldía, ahí se está grabando la rebeldía. La rebeldía comenzó cuando andaba chiquito y no le puso límites, no le dijo desde allí tuvo que haberle quebrado la cerviz. Si a un niño no se le quiebra la cerviz, que es una figura que habla la Biblia, quebrar la cerviz es esta parte de aquí, y quebrar la cerviz es cuando espiritualmente Dios le hace a uno agacharse. Y ya simple y sencillamente cuando Dios te habla, uno dice, está bien, Señor. Cuando padres no hacen eso y el niño es el que les quiebra la cerviz a los papás, entonces tenemos delincuentes, simple y sencillamente, de todo tipo. Pero como ahora hay teorías y conductas de que no se le debe tocar, de que se debe dialogar, que puede expresarse, hacer lo que él va a ir cambiando. La Biblia dice que hay que sonarse, perdón. Así dice. Ahora, el sonárselo no significa que es una extensión de su desahogo emocional, sino que la disciplina en la Biblia tiene que ver con el hecho de que yo debo enseñarle a esa persona que tiene que tener ciertas consecuencias. Pero si no se las enseño y debo hacer todo lo que le dé la gana, al final cuando ya esté grande no lo voy a mirar de más. Por eso es tan importante tener una visión de cuidado interno. La segunda cosa que Jesús tiene para cuidar a su mamá
y a su discípulo no solamente es la atención, sino que también es la comunicación o la expresión con ella. Jesús, a pesar de la situación complicada y de dolor que tiene, se comunica con la gente que ama y que está alrededor. Se toma el tiempo para dirigirle palabras de aliento y estímulo a María y al mismo Juan. Observe que el texto dice que vio a su madre y a Juan y dijo a su madre. Primero se dirige a su mamá, le va a hablar, va a comunicarse con ella, se va a expresar, le va a decir lo que está sintiendo y le va a decir lo que le puede ofrecer. La comunicación es vital en el cuidado de nuestras familias. La primera manera en que nosotros nos podemos comunicar y cuidar a nuestra familia es la manera verbal. Jesús le da palabras, le dice: esto quiero que hagas, esto te va a pasar y esto. Le comunica, le dice, expresa. En muchos de nuestros hogares no hablamos, no decimos, somos mudos, no expresamos lo que sentimos, no somos claros en decir no me gusta, no puedo hacer. Y muchas veces hay mamás y padres que creen que son los últimos y no se les puede cuestionar lo que están diciendo. El niño tiene la capacidad para decirle: papá, no quiero eso, no puedo hacerlo. Pero muchas veces no hay comunicación verbal de dos caminos. Solo son regaños, los gritos, las cosas. Necesitamos tener esa comunicación verbal. Pero también nosotros vemos aquí una comunicación no verbal. Jesucristo le dice a su mamá: mamá, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está. Bueno, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. ¿Usted le hubiera respondido a Jesús? ¿Le hubiera dicho algo a Jesús usted? Así como mamá, pues ya piense usted como mamá. Si está muriendo, mira mamá, y tenés tu hijo, él te va a cuidar. No dice nada. María no le dice: mira, gracias, sí, o con buena mano, no te preocupes por mí. Simplemente María se queda callada. ¿Por qué? Porque sabe que lo que Jesús está diciendo va a ser real y autoridad para ella. Que no le está mintiendo, que no le está dando ningún tipo de falsas expectativas, sino que le está diciendo algo que le nace del corazón. Pero también hay una expresión diferencial. Hablamos, no hablamos, comunicamos con muchas cosas, pero también se dirige a Juan y a María Magdalena, a Cleofas, la hermana de María. No le dice palabra. ¿Por qué no le dice a ella? Porque su responsabilidad es su mamá. Quien tiene que tener un vínculo más cercano es ella. A veces, hermanos, tenemos en nuestras familias más aprecio por los extraños que por los propios nuestros. ¿No sé? Yo he conocido madres que son más atentas con los extraños que con sus propios hijos. ¿Sí? Les importa más. Conocí a un papá que tenía rentada la casa de su hija a un amigo del trabajo, y su hijo y su esposa y su hijo se habían quedado sin hogar porque se habían sacado de la casa en otro lado, y vino el hijo y le dijo al padre que si le podía dar el favor de darle donde vivir, alquilarle la casa de su hermano. Y la respuesta del padre fue: no, es que ese se le ha quedado a mi amigo y me da pena decirle. Es decir, uno dice: ok, bueno. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Lo más triste es que hay muchos papás que han hecho eso por mucho tiempo
Y cuando ya están mayores, quieren que sus hijos sean atentos con ellos. Y que los vayan a ver y visitar y todo lo demás. Y no han puesto nada en el banco emocional de sus vidas. Y se enojan porque no son cariñosos, no porque los visitan. Y ellos mismos fueron los que le dijeron a sus hijos: yo no celebro cumpleaños, yo no celebro Navidad, eso es de tonto, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Y cuando ellos ya están mayores y cumplen años, se enojan porque nadie los llega a ver cuando les están dando, cuando es el tiempo de cumpleaños. Jesús dice: mi mamá es importante, más que mi tía, más que María Cleofas. Ella tengo que atenderla a ella, no voy a atenderlos a todos aquí, yo muero por todos ustedes, pero mi mamá es prioritaria en este momento. Y la otra es que también hay una expresión, una comunicación situacional. Y la comunicación situacional es aquella que comunica la solución pertinente a la necesidad que usted tiene. Jesús está pensando en que su mamá va a quedar sola y entonces él dice: ¿qué hago yo con mi mamá para que ella tenga seguridad después de mi muerte? Ahora, mire esto. Jesús pudo haberle dicho: bueno, le voy a dar seguridad a mi mamá. Y le pudo haber dicho: mira mamá, acabo de ordenar a los ángeles a que te abonen en una cuenta en el Banco de Jerusalén 1 millón de denarios para que estés tranquilo, descubierto completamente. Pudo haberle dicho: mira mamá, te acabo de construir 4 casitas por allá, las rentás y vivís de la renta a esas casas. Con eso, mamá, vas a estar tranquilo y te voy a dar tu casita para que vivas ahí. ¿Qué le deja Jesús a María para que esté seguro? ¿Qué le deja? A un hijo, otro hijo. ¿Y por qué creen que es más importante dejarle otro hijo a que le deje todo el puño pisto que puede haberle dado? Quiere decir que aquí se nos está replanteando el aspecto de qué es lo que le da seguridad a una persona y sobre todo a una madre. Fíjense. Yo no entiendo cómo hay mamás que ya creen que los hijos, para que su mujer les dé seguridad, que le den todos los recursos necesarios para poderlo tener bien. Jesús dice: mi mamá lo que necesita es alguien que la ame, que la cuide, que esté con ella, a pesar de que sea en su propia casa vieja, lo que sea, pero necesita a alguien especial. Y sé que este Juan, que es el que yo amo y él me ama a mí, va a poder darle a ella el amor que necesita para mantenerse en seguridad. Por eso es tan importante sembrar amor en los hijos, porque lo que al final en la vejez nos da seguridad es ese cariño, ese cuidado que los hijos pueden tener para con las personas y mostrarles ese aprecio. ¿Me entienden? No se trata de darles los grandes recursos. Ahora, si se los dan, pues es algo extra. Pero Jesús, teniendo todas las capacidades para poder darle los recursos financieros, económicos, materiales, inagotables, infinitos, Jesús no hace eso. Simple y sencilla dice: mamá, lo que necesito es que tengas a un muchacho como Juan, porque Juan lo que te va a dar es el amor que necesitas para vivir en este tiempo. Y eso es lo que Jesús le dice en esa expresión. La tercera cosa, no solo tiene su atención para su mamá, tiene expresión para su mamá, sino que también tiene comprensión. Y me gusta que Jesús primero se dirige a María. Pero hay una cosa interesante, ¿saben? Jesús es tan comprensivo que quiere que no haya en la mente de María duda de lo que está pasando. Por eso, Él no le dice: madre, ahí tienes a tu hijo, sino que le dice: mujer. Y ese término Jesús lo usó 2 veces. Uno, cuando empezó en su ministerio, en las bodas de Caná,
y 2, cuando está terminando su ministerio en la cruz. Cuando Jesús se dirige a María como mujer, le está diciendo, ok, hay también lo que estamos haciendo es que sos parte de un plan mayor de ser mamá. Es decir, mire, la idea de Jesús es no te sobreidentifiques con el hecho de que ser mamá sea la máxima cosa que puedas haber logrado en la vida. Porque miren, hay en nuestros contextos gente que piensa que si no es mamá o papá, han sido fracasados en la vida. Que la máxima expresión es tener hijos. O aún el matrimonio, casarse. Todo eso. Le dice, eres una mujer, recuerda siempre, eres la mujer que Dios usó en el plan cuando estuviste al principio conmigo, como estás aquí. Y como mujer tienes toda una bendición y un destino diferente. No se dirige a Juan y le dice, mira, adora a María, sino que luego Juan no le podía decir, hijo, ahí está tu mujer, sino que tuvo que decirle, hijo, ahí está tu mamá. Yo no sé cómo habrá hecho Juan con la mamá de él, porque la mamá de Juan era Yuca, y ahí está también. Que la mamá de Juan, y era la mamá de Santiago, en la que le dijo a Jesús, mira, cuando estés en el reino, poné a mi hijo Juan a la derecha y a mi hijo Santiago a la izquierda. Y Jesús le dice, no, hombre, no te puedo soltar. O sea que la mamá, ya con 2 mamás adentro, se habrán peleado. ¿Qué creen? Pero le dice Juan, ahora mire, esto para mí hace años fue un descubrimiento que me dejó, ¿cómo le diría? Me dejó sin palabras. En el momento en que Jesús le dice a Juan, Juan, ahí está tu mamá, el texto dice que desde ese momento la recibió en su casa. La expresión implica que ni siquiera se había muerto Jesús cuando Juan dijo, de hecho, obedecido, completo. Implica que la obediencia comienza con decisiones internas y convicciones, pero dice que en ese momento la recibió en su casa y se la llevó. Cuando ustedes miran la historia y la vida de Juan, se van a dar cuenta que Juan, la última vez que aparece es en Hechos 12, cuando matan a su hermano. A Santiago le vuelan la cabeza, Herodes, lo decapita. A partir de ese momento, Juan desaparece de la escena y aparece Pedro con los gentiles, Pablo con los gentiles, los demás apóstoles, hasta que de repente al final, allá por el año 96, aparece Juan ya viejito y Dios lo llama y le dice, Juan, te quiero revelar el Apocalipsis. Para mí esto. Cuando Jesús le dice, Juan, mi ministerio es cuidar a mi mamá, le cortó la carrera profesional a Juan. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Juan tuvo que entrar al anonimato a cuidar a la mamá, mientras veía que Pedro y los demás iban para arriba creciendo. ¿Y cuántas veces Juan pudo haber dicho, bueno, si yo soy hijo del trueno, pues yo soy el que amaba a Jesús, y que el ministerio me dejó cuidar a esta mujer? Cuidar a esta mujer. ¿Qué grandeza tiene de ministerio estar cuidando a la mamá de Jesús? Y oía que Pedro iba allá y que tenía visión, y que Pablo andaba en Antioquía, que Pablo allá. Y Juan, ¿y qué? Y esto viene a redimir una cosa. A veces Dios nos da ministerios de cuidar gente y de hacerlo
que pareciera ser nada relevante, pero es el mejor ministerio porque Dios es el que te lo da. Para nosotros, para mi esposa, fue triste y difícil cuidar a mi suegra por 3 años. Quien no tiene un enfermo de Alzheimer en su casa no sabe lo que es cuidar a un enfermo de Alzheimer. No lo sabe hasta que lo tiene. Las noches en vela, los sacrificios, las frustraciones, los enojos, las decepciones, el hecho de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me toca esto solo a mí? Y puede ser que ustedes estén cuidando a alguien también con capacidades diferentes y se llegan a cuestionar y decir, ¿por qué? Mientras mis compañeros y mis compañeras hacen esto y lo otro y yo aquí estoy atado a esto. ¿Sí? Y no solamente eso, teniendo todo un futuro, póntelo tronco. Y dice, yo debería estar aquí, yo debería estar allá, pero estoy amarrado. Pero saben una cosa, y ¿saben qué es lo más triste de esto? Es el hecho de decir, man, si Jesús siempre se refirió a mí como el discípulo que lo amaba. Y la respuesta de Juan, pues, quiere decir, el premio de amar íntimamente a Jesús es cuidar a su mamá. Va. Qué gran ministerio que me dejó Dios. Pedro lo traicionó, Judas lo vendió. Yo estoy aquí en la cruz, al pie de él, hasta lo último. Él hubiera esperado que me dijera, Juan, tenés por delante, tenés un ministeriazo por fidelidad, papá. No, le dice, cuida a tu mamá. Y con los años se reunían los exalumnos de los 12 discípulos. Y vos, que yo llegué a la India, decía Tomás, y vos no, yo llegué allá, y vos Juan, pues fíjate que ayer le dio gripe amarilla, o tuve que llevar al hospital de emergencia del Seguro Social, pero me tocó ir fregado, porque ni pisto tenía. Qué ministerio. Pero ¿saben una cosa? Todos aquellos que aman a Dios de verdad y ponen su cabeza en el corazón de Dios como la reposaba Juan, son los que al final reciben la mejor y más grande revelación de Dios en la vida y son de mayor bendición. Porque ¿saben qué? Juan pasó mucho tiempo, pero de repente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empezaron a decir, mira, necesitamos escribirles a estos humanos de que las cosas se van a poner feas, pero que al final ganamos nosotros y que les vamos a ganar y que tienen asegurada la victoria. Entonces necesitamos escribir un libro o una carta. Y Dios le preguntó a Jesús, ¿quién crees que puede ser? Y Jesús se puso a hablar a Pedro, bueno, Pedro ya murió, pero Pablo ya murió, pero Juan, Santiago, no, aquí quien tiene todo el derecho y privilegio de saber cómo termina el mundo es Juan. Ya está viejito, pero no importa. Juan es el que va a decir cómo termina la historia. Imagínense usted qué gran bendición, porque fue el último que llegó, no murió en martirio ni nada, murió de vejez, sin una tradición, pero fue al que Dios le reveló su plan final, porque a los que Dios aman como Juan, Dios está dispuesto a decirles todo lo que hay en su corazón. Por eso no es ni tan importante que yo tenga un gran ministerio, haga esto. No, mis amados hermanos. Lo más importante es que ame a Dios de todo corazón, porque a los que aman a Dios, Dios siempre les revela su corazón. El problema es que amamos muchas otras cosas más sino a Dios. Y por eso le dice, Juan, espérate, no te preocupes, pasarás un tiempo en la oscuridad,
pero al final vas a tener. Y al final es de protección. La historia cuenta, imagínense ustedes a Juan hablando con María, los tiempos que pudo haber pasado a hablar con María, contarle cómo se surgió, cómo fue el milagro del embarazo, cosas que sentía. O sea, Juan tuvo una revelación, una información que muchos otros no tuvieron, y por eso pudo conocer a Jesús. Dicen que el testamento más grande que ha existido era uno que tenía 9.987 páginas en Alemania. Se leyó casi por una semana el testamento. Y el más corto es uno en Inglaterra, que solo tenía 3 palabras. Al final todo el testamento decía: todo para mi mamá, todo a mamá. El testamento de Jesús fue eso, todo a mi mamá. Hermanas, ser madre es un gran privilegio de parte de Dios. Cuesta mucho porque hay muchos sacrificios, pero al final el amor de Dios siempre está al cuidado de ustedes y de nuestros hijos. Así que debemos cuidarlos, cuidar a los que están a nuestro alrededor, a los que nos aman, a los que amamos, tener eso. Yo le invito a que si tiene parientes que está alejado, que está enojado, está peleado, tenga buen tiempo para hablar con ellos y reconciliarse, porque es parte de nuestra labor. Vamos a orar. Padre, queremos bendecirte en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ella y tener un corazón agradecido, Señor, por las palabras que tú le diste a María y a Juan. Gracias por eso, Señor. Qué gran ejemplo de cuidado, Señor. Ayúdanos a cuidarnos mutuamente como iglesia, Señor. Ahora, Padre, que tengamos un tiempo para meditar en la ofrenda y en adorarte a través de la ofrenda y nuestros diezmos, Señor, que podamos hacerlo de corazón, que no sea una obligación, Señor, sino que sea realmente otra expresión de nuestro amor hacia ti, Señor. Provee, Señor, los recursos para nuestra iglesia, provee para nuestros bolsos, para nuestras necesidades básicas. Pido que tú prosperes a la iglesia, Señor, y que podamos ofrendar con generosidad y de corazón y alegres, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que este momento también es un momento de oración, como nos lo comparte nuestro pastor. Es un momento en el que podemos ser agradecidos también y adorar a Dios por medio de nuestra economía. Yo le quiero invitar a que, si gusta, también se ponga en pie y que adore junto con nosotros. Este es el momento de nuestro servicio y de nuestra celebración en la que vamos a adorar una última vez juntos hasta la próxima semana. Yo les quiero invitar a que con ese corazón alabemos el nombre de Dios. Padre, ven y bendice este momento, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Jesús, tú eres suficiente para nosotros, Padre. Te amamos, te bendecimos.
Thank you.
podamos serte fiel en aquello, Señor. Señor, danos de ti, Padre, y danos fuerza para seguir esta larga carrera, Padre, pero que sabemos que somos victoriosos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden que los miércoles tenemos el discipulado y los jueves son las reuniones de mujeres, ¿verdad? Entonces, bendiciones.